Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un nuevo miércoles, un nuevo día de enseñanza de doctrina básica. Ya estamos a unas pocas enseñanzas para poder terminar el tema del tabernáculo. Y la última parte que estamos viendo es el lugar santísimo, que estaba únicamente el arca del pacto y el propiciatorio, que era la tapa. Y entonces hemos visto el arca, el propiciatorio, de qué estaba hecho, cómo era, etc. Y hoy vamos a ver parte de lo que había dentro del arca. Dentro del arca estaban las tablas del pacto, el maná y la vara que reverdeció. Vamos ahora a ver con la ayuda del Señor las tablas del testimonio del pacto. Por favor, acompáñeme a Hebreos 9:4 y allí iniciamos nuestra enseñanza. Hebreos 9:4. Siempre tenga su Biblia para corroborar lo que se enseña, que es muy importante, y también para anotar las citas, para anotar parte de la enseñanza, porque hay algo muy importante. Si leemos una cita, leemos un versículo, porque muchas veces por tiempo no se puede leer todo el contexto también de qué está hablando esto, ¿verdad? Pero eso no significa que estamos sacando un texto de su contexto, utilizando, no. Pero para usted yo le recomiendo que lea una cita y si escucha la enseñanza, la está escuchando en diferido, entonces póngale pausa, porque se puede, aunque esté en vivo la enseñanza o en la premier, como sea, póngale pausa, vaya, lea, y eso le va a ayudar a crecer. Amén. Necesitamos conocer más la palabra del Señor. Dice Hebreos 9:4, había allí un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente para aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interferir con el desarrollo de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El arca contenía la perfecta justicia del Señor Jesús. Había, como lo decía hace un momento, había tres cosas en ella: las tablas del pacto, el maná y la vara que reverdeció. Las tablas del pacto, como leímos allá en Hebreo 9:4, lo que nos enseña es que Jesucristo, nuestra arca, tenía en su mismo corazón y en su misma naturaleza la perfecta justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ley divina estaba guardada en su pecho y tan perfectamente que nos trajo la perfecta justicia. La ley de Dios lleva a una justicia perfecta. Recuerde que nosotros teníamos que morir a causa del pecado, pero para quitar la condenación no había manera de nuestros propios medios, y entonces había o tenía que morir alguien, como pasaba allá en los sacrificios, con lo que hemos estudiado en el tabernáculo, que para la expiación de pecados tenía que morir un inocente, un justo. Ahora, en la tierra no había ningún inocente, no había ningún justo que pagara por nuestros pecados. Entonces viene el Señor, deja su trono de gloria, toma forma de hombre y, que no vio pecado ni cometió pecado, muere por nosotros. Entonces,
El Señor Jesús fue el único que guardó la ley o que podía hacerlo. No había nadie más. Éxodo 25:16 dice, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y las tablas son las tablas del testimonio del pacto. También Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Entonces, teniendo al Señor, está la ley en nosotros. Teniendo al Señor está la ley, porque Él la cumplió. En Él cumplimos nosotros la ley. Nosotros, por nuestros propios medios, no la hemos cumplido. Él sí la cumplió. Ahora, la ley ya no nos condena, pero la ley nos preserva. Son dos cosas muy diferentes. La ley ya no nos condena. ¿Por qué? Porque la cumplió el Señor. Pero esa ley nos preserva. Y fíjese que acompáñeme a Éxodo 20, del 1 al 17. Aquí usted notará un conjunto de leyes morales que Dios dio a su pueblo. Vamos a irla leyendo por partes, porque vamos a ver estas leyes que el Señor da del versículo 1 al 17. Y me voy a ir deteniendo en algunos versículos para tal vez ahondar un poco más. Dice Éxodo 20 del 1 al 17. Solo vamos ahorita el versículo 1. Habló Dios estas palabras. Ahora, ¿por qué se necesitaban los 10 mandamientos o el decálogo para la nueva nación de Dios? Recuerde que aquí vemos 10 mandamientos, aunque la ley era más, es más completa, habían más puntos, etcétera. Pero él, como código moral, pone un decálogo, 10 mandamientos, y estos 10 mandamientos estaban dentro del arca. Eso es lo que ahorita nos interesa. Estas dos tablas que contenían los 10 mandamientos, las tablas del testimonio del pacto. Al pie del monte Sinaí, Dios mostró a su pueblo la verdadera función y la belleza de la ley. Es que mire, la ley en sí es preciosa. Nuestra alma pecadora es la que va en contra de eso. Óigame, cuando usted está consciente de que las leyes están para cumplirlas y no le pesa, la ley no le es un problema. David decía, oh, cuánto amo tu ley. ¿Por qué? Porque la ley le preservaba. La ley le traía bendición. Los mandamientos fueron diseñados para guiar a Israel a una vida de santidad. Una vida de santidad trae bendición. Una vida de santidad trae comunión, comunicación con Dios. Una vida de santidad nos permite dar una adoración perfecta y completa ante el Señor. Ahora, en ellos, el pueblo podría ver la naturaleza de Dios y su plan que les enseñaría cómo debían de vivir. Ahí podían ver que si se cumplía eso, Dios bendecía. Ese es ver la naturaleza de Dios. Si no se cumplía, pues venía también un castigo. Los mandamientos y principios procuraban dirigir a la comunidad para suplir las necesidades de cada individuo de una manera responsable y llena de amor. No obstante, en los tiempos de Jesús, la mayoría de la gente veía la ley en forma equivocada. Lo veían como un medio para prosperar tanto en este mundo como en el más allá. ¿Cuántos de nosotros vemos la palabra de Dios, vemos la escritura como una manera en la cual obtengamos bendición aquí? Y por eso voy a tener bendición allá.
Entonces, amamos a Dios por lo que nos puede dar, pero no por lo que es. ¿Por qué? Porque el obedecer la ley o el obedecer los mandamientos, ¿o acaso estos mandamientos ya no están vigentes? Ya los vamos a leer, pero ¿acaso estos mandamientos ya no están vigentes? ¿Acaso los podemos quebrantar? Entonces, buscamos el beneficio, mas no quién beneficia. Pensaban que al obedecer la ley obtendrían la protección de Dios de invasiones extranjeras y desastres naturales. Y fíjese que David decía, oh, cuánto amo tu ley, en ella es mi meditación. Amaba al Señor. Cuando nosotros amamos al Señor, vamos a amarlo por lo que Él es para nosotros y no pensando en lo que podemos sacar de Él. Entonces, guardar la ley se transformó en un fin en sí mismo y no en el medio para cumplir la ley, la máxima ley de amor de Dios. Mire qué importante esto. ¿Qué es lo que estaba allí dentro del arca? Entonces, ¿cuántos podemos tener una idea equivocada de la ley? Y vemos la ley como un medio, ¿sí? Para beneficio nuestro y no un medio para honrar a Dios. Ahora, vamos a leer del versículo 2 al 6. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estamos viendo lo que estaba en las dos tablas, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, entre estos versículos del 1 al 6, vemos que los israelitas acababan de salir de Egipto. ¿Y qué era Egipto? Una tierra de muchos ídolos y una tierra donde habían muchos dioses, abundaban los dioses, porque para cada estación, porque para cada mes, porque para esto, porque para aquello, estaba repleto. Ahora, como cada dios representaba un aspecto diferente de la vida de una persona, era común que adoraran muchos dioses para poder recibir el mayor número de bendiciones. Ah, este es para esto, este es para aquello, este es para esto. Entonces, adoraban a varios para recibir muchas bendiciones. Entonces, el Señor les estaba diciendo, ustedes me van a adorar a mí porque yo soy suficiente. Entonces, cuando Dios le dijo a su pueblo que lo adorara y le creyera, no fue tan difícil para ellos. Él era solo un Dios para añadir para un Dios más para añadir a la lista. ¿Sí? Ahora, y honestamente lo digo con mucho respeto. Esto viene el ejemplo viene de la religión tradicional. Usted le pregunta a alguien, ¿creen en Dios? Sí, creen en Jesús. Sí, creen en el Espíritu Santo. Sí, creen en la Trinidad. Sí, creen que uno solo. Sí, pero además tienen más ídolos, más dioses que adoran y le piden a uno para el trabajo, uno para que me vaya bien en esto, uno que me vaya bien para papá. Entonces, pero cuando el Señor les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, aquí es donde vino el problema.
porque fue difícil esto para ellos, el aceptarlo. Para el pueblo fue difícil así como, no, espera, pero yo conozco de un Dios que es para la cosecha, pero hay otro Dios que es el que para la lluvia, y es otro Dios para que venga el calor, y es otro Dios para esto, y es otro Dios para que haga esto, y es otro Dios. Fue muy difícil para ellos. Entonces, pero si no aprendieron que el Dios que los sacó de Egipto, que fue uno, aquí no se levantaron más dioses, fue el único Dios verdadero que hizo todo. Y fíjese que complicado, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, este pueblo de Israel que idólatra, estaba esclavo. No, pero ¿y nosotros? Viendo que el Señor es uno, muchas veces andamos viendo y preguntando y creyendo a ver si sacamos o podemos sacar algo. Entonces, pero si no aprendieron que el pueblo, que el Dios que los sacó de Egipto era el único Dios verdadero, no podrían ser su pueblo, sin importar cuán fielmente mantuvieran los otros 9 mandamientos, porque podían hacer todo lo demás, pero ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primero. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 3. Por tanto, por tanto yo se lo añado. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empieza a describir en los versículos, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Oiga, no te harás imagen. Imagen es algo que es muy parecido, pero dice, ni la semejanza, ni algo que se le parezca de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ni a ellas ni las honrarás. No te inclinarás ni las honrarás. Hoy está el tiempo, estamos honrando este tiempo. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, de nada servía cumplir los 9 restantes si el primero no se cumplía. Así, Dios hizo de este su primer mandamiento y lo enfatizó más que ningún otro. Vemos que hay 5 versículos, del versículo 2 al versículo 6. 2, 3, 4, 5 y 6. 5 versículos solo de no te harás. Entonces, actualmente, usted y yo podemos permitir que muchas cosas se conviertan en dioses para nosotros. El dinero, la fama, el trabajo o el placer pueden convertirse en dioses cuando nos encontramos demasiado en ellos para buscar identidad, seguridad y significado. Nadie comienza, ¿verdad?, con la intención de adorar esas cosas, pero al pasar el tiempo llegan a ocupar nuestras vidas. Pueden llegar a convertirse en dioses que al final controlarán nuestros pensamientos y nuestras fuerzas. Permitir que Dios tenga el lugar central en nuestra vida evita que esas cosas se conviertan en dioses. Dice el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre. Oiga, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. El nombre de Dios es especial ya que lleva su identidad personal. Utilizarlo de manera frívola o en una maldición es tan común actualmente que no nos damos cuenta de lo grave que es. Mucha gente al día de hoy, hay países que tienen maldiciones porque pasó algo y dicen tal cosa y
en Dios o por Dios y que no sé qué. Y dice, no tomará de inocente. Es decir, alguien puede decir, es que yo no sabía. No hay excepción. La forma en que empleamos el nombre de Dios indica lo que realmente sentimos acerca de Él. Debemos respetar su nombre y utilizarlo en la forma adecuada, pronunciándolo en la alabanza y la adoración en vez de hacerlo en una maldición o en una broma. Quiere decir que ni para una broma. No debemos tomar con liviandad el abuso o deshonra de su nombre. Versículos del 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El sábado era el día apartado para el descanso y la alabanza. Ahora, Dios lo ordenó porque los humanos necesitamos pasar un tiempo sin prisa en la adoración y el descanso de cada semana. Y muchas veces hay gente que dice, no, pero entonces estamos mal, porque entonces deberíamos de guardar el sábado y no el día domingo, etcétera, y todo lo demás. Mire, estamos honrando al Señor. Amén. Y aquí no es que se está quebrantando un mandamiento. Estamos honrando al Señor. Y una de las razones también, y esto hay que tenerlo muy claro, una de las razones también por la cual el Señor instituye el sábado, el día de descanso, era para no abusar de los criados, de los esclavos y de los extranjeros. Porque alguien podía tener un esclavo dentro de su casa y decir, bueno, es mi esclavo, y hacerlo trabajar el día sábado. O a su criado decirle, bueno, si no me trabajas, te voy a expulsar, o valerse de un extranjero. Entonces, por eso es bien claro allí. Una de las razones principales era que el pueblo no se valiera de aquel que estaba desprotegido, de aquel que era pobre, de aquel que había caído en esclavitud porque no había podido pagar una cuenta o una deuda, o de un extranjero, etc. Entonces, el observar un tiempo regular de descanso y de alabanza en nuestro mundo apresurado demuestra la importancia de Dios en nuestras vidas, mientras que obtenemos un beneficio adicional al refrescar nuestros espíritus. Por lo tanto, no debemos descuidar la provisión de Dios. En nuestro mundo occidental ocupamos el domingo. Amén. En nuestro mundo occidental ocupamos el domingo. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjese que este es el primer mandamiento con promesa. Dice, para vivir en paz por generaciones en la tierra prometida. Los israelitas tendrían que respetar la autoridad y edificar familias fuertes. Pero ¿qué significa honrar a los padres? ¿Qué pasa con aquellos padres que no han sido buenos padres? ¿Qué pasa con aquellos padres que han maltratado, violentado, abusado de sus hijos? Porque qué fácil es cuando uno ha tenido buenos padres o tiene buenos padres. Es fácil honrarlos, es fácil bendecirlos. Ahora, en parte honrar significa hablar bien de ellos y hablarles a ellos con cortesía. Además, significa actuar en una forma que les muestre cierta cortesía y respeto. Pero no obedecerles significa, amén, estamos hablando dentro de aquello que está dentro de lo normal, dentro de lo lógico. Pero no obedecerles significa desobedecer a Dios.
pero también hay algunos que ya llegan a una edad en la cual ya son personas, y por favor, quiero ser bien claro, hay personas que ya tienen la capacidad de tomar decisiones, ya son personas adultas. Y muchas veces los padres quieren manipular a sus hijos. Y entonces ahí es donde tiene que haber un límite. Sí, usted es mi padre, pero hay ciertas cosas que yo debo de hacerlas. Un ejemplo, un padre o una madre no se puede meter en el matrimonio de uno de sus hijos y decirle cómo deben de actuar cuando estoy consciente de que lo que me está diciendo no es correcto. Amén. Entonces, estamos hablando dentro de lo normal. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque un padre o una madre deben de dar ejemplo, deben de dar enseñanza. Y si lo dan, y si son buenos padres, entonces es seguir sus enseñanzas y el ejemplo de poner a Dios en primer lugar. Los padres tienen un lugar especial a la vista de Dios. Aún a aquellos que les es difícil entenderse con sus padres, se les ordena que se les honre. Conozco mucha gente que no tiene comunicación con sus padres, porque muchas veces sus padres no han sido buenos padres. Entonces, no hablar mal, no hablar mal. Es mi padre, no hablar mal. ¿Que ha hecho no sé qué? No hablar mal. Amén. Fíjense que los versículos del 13 al 16 dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Son muy claros, no robarás. Muy, muy claros, no hay que añadirle más. El 16, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Dar falso testimonio significa mentir en la corte. Dios sabía que Israel no sobreviviría a menos que tuviera un sistema de justicia incorruptible. Deberíamos ser tan honestos en privados como en nuestras afirmaciones públicas, tanto como me comporto aquí, frente a la enseñanza, a los hermanos que ven la enseñanza, a los hermanos cuando estamos con la congregación, como en privado. En cualquiera de las situaciones, damos falso testimonio al no contar la historia en su totalidad, al decir una media verdad, al torcer los hechos o al inventar una falsedad. Entonces Dios nos previene en contra del engaño. Aun cuando este sea una forma de vida para mucha gente, el pueblo de Dios no debe ceder ante él. Y versículo 17. Yo sé que me he extendido un poco con respecto a la enseñanza, ahorita la continúo, pero para dejar un poco claro qué había allí, las tablas del testimonio. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar es desear tener las posesiones de otro. Va más allá de simplemente admirar lo que otro posee o pensar, me gustaría tener uno de esos. Va más allá. Usted puede ver que alguien tiene un carro y usted decir, ¿qué carro? Me gustaría tener uno. Eso no es codiciar. No, es decir, ¿cómo me gustaría? Ay, Señor, primero Dios, yo quisiera tener un carro así. Eso no es codiciar. Codiciar va más allá. ¿Por qué? Porque la codicia incluye la envidia. Cuando ese carro bonito que yo veo, lo miro con envidia, resintiendo el hecho de que otros poseen lo que yo no tengo o lo que usted no tiene, esa es la codicia. Tener esa envidia porque yo no lo tengo y él sí lo tiene y me molesta. Dios sabe, sin embargo, que las posesiones nunca hacen a nadie feliz por mucho tiempo. Como solo Dios puede suplir nuestras necesidades, el verdadero contentamiento se encuentra en Él. Cuando comenzamos a codiciar, tratemos de determinar si existe una necesidad más básica que yace detrás de esa
envidia. Por ejemplo, podemos envidiar el éxito de alguien, no porque quiera quitárselo, sino porque tiene una necesidad más urgente de sentirse apreciado por los demás. Aquella persona, todo el mundo la admira, yo necesito que me admiren. Si es nuestro caso, debemos orar a Dios para que nos ayude a tratar el resentimiento y cumplir esa necesidad. Amén. Entonces, este es he tratado de resumirlo, hermanos, lo más posible. Yo sé que me he extendido un poco, pero esto es lo que había dentro de una de las tres cosas que habían dentro del arca. Las tablas del testimonio del pacto. La primera tabla, y aquí ya entramos, ya volvemos otra vez al estudio. La primera tabla contenía las primeras 4 leyes verticales de parte del hombre hacia Dios. Y la segunda tabla contenía las otras 6 leyes horizontales, el trato del hombre con el hombre. Amén. Las primeras es vertical porque va del hombre hacia Dios. Las primeras 4. Y las otras 6 eran horizontal porque eran del hombre, de mi trato como hombre, hacia otro hombre. Es decir, estamos hablando hombre, mujer, varón y hembra. Es decir, no importa. Hombre como general. Entre los hombres. Entonces, en Jesús se cumplieron las leyes y los profetas. Mateo 5:17. Acompáñeme, por favor. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Mucha gente dice, mal enseñado o mal interpretado, que la ley ya no es vigente. Lo dije al principio. No, la ley ya no me condena, pero me preserva. Amén. Ahora, dice la palabra, y él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, vertical, y para con los hombres, horizontal. Esto le dio autoridad para resumir estas 10 leyes en 2 solamente. Vamos, acompáñeme, perdón, a Mateo 22, 37 al 40. De la cita que leí hace un momento es Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, vertical, y los hombres, horizontal. Amén. Porque está Lucas 2:52. Se me olvidó anotarlo. Lucas 2:52. Amén. Ahora, volviendo, esto le dio autoridad para resumir estas 10 leyes en 2 solamente. Mateo 22, del 37 al 40. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amén. El primero es el grande mandamiento. Repito otra vez. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor. Vertical. 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo, horizontal. 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Y después, ahí mismo, Gálatas 3, 24 y 25. Dice, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Gálatas 3, 24 al 25. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. La ley lleva a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. Amén. Entonces, Cristo, habiendo cumplido toda la ley, entra en nosotros, los redimidos, y escribe su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y nos ha dado su Espíritu, quien nos ayuda y nos guía para que no violemos esa ley. Y quiero terminar con Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Amén. Entonces, ¿qué había allí adentro del arca? Las tablas del testimonio del pacto. Es lo que hemos resumido en esta enseñanza hoy. Miren lo importante que había allí, ¿verdad? Las primeras 4 estaban en orden vertical hacia Dios y las otras 6 restantes hacia los demás, hacia mi prójimo. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Hace unos meses, no sé si fue este año, hablé sobre las 7 promulgaciones de la ley. Dimos la enseñanza. Si usted no la ha escuchado, busque las 7 promulgaciones de la ley. Y entonces es en nuestra mente. Y la otra es que ahora nosotros somos cartas leídas. Pero Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí y la siguiente semana vemos el siguiente punto, ver dónde podemos ahondar. Amén. Yo espero que el Señor nos haya hablado, que hayamos aprendido y que hayamos entendido qué eran estas, por qué razón estaban allí, ¿verdad? La importancia, por qué están allí. Y eso ahora está en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Bendícenos, guárdanos, cúbrenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Amén.